La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química. Prácticamente toda la energía que consume la vida de la biosfera terrestre, la zona del planeta en la cual hay vida, procede de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en dos etapas: una serie de reacciones que dependen de la luz y son independientes de la temperatura, y otra que dependen de la temperatura y son independientes de la luz. La velocidad de la primera etapa, llamada reacción lumínica, aumenta con la intensidad luminosa, pero no con la temperatura. En la segunda etapa, llamada reacción en la oscuridad, la velocidad aumenta con la temperatura, pero no con la intensidad luminosa. La reacción general de la fotosíntesis puede resumirse de la siguiente manera: 6 átomos de dióxido de carbono más 12 átomos de agua más luz produce glucosa más 6 átomos de oxígeno diatómico más 6 átomos de agua. En la fotosíntesis podemos encontrar reacciones que dependen de la energía de la luz y otras que no dependen de la luz. Las reacciones químicas que dependen de la luz forman la fase luminosa, y las reacciones químicas que no dependen de la luz constituyen la fase oscura. La fase luminosa es la primera etapa o fase de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP, a partir de la disociación de moléculas de agua formando oxígeno e hidrógeno. La energía creada en esta fase será utilizada durante la fase oscura, para de esta forma continuar con la fotosíntesis. Este proceso se realiza en la cadena transportadora de electrones del cloroplasto, en los complejos clorofila-proteína que se agrupan en unidades llamadas fotosistemas que están en los tilacoides, que son membranas internas de los cloroplastos. Existen dos tipos de fotosistemas y funcionan gracias a los pigmentos que son los que se encargan de captar la luz, los cuales absorben diferentes longitudes de onda, formando así tanto al fotosistema 1 como al fotosistema 2. La fase luminosa se da al interior del tilacoide, los cuales constan de dos fotosistemas, el 1 y el 2. Son diferentes porque cada uno capta una longitud de onda diferente. Por ello también se les conoce como P680 en el caso del fotosistema 2 y P700 en el caso del fotosistema 1. Cada fotosistema tiene un complejo antena, el cual recibe la luz, y un centro de reacción, el cual libera los electrones y los lleva hacia la cadena transportadora de electrones. En primer lugar, el complejo antena recibe la energía luminosa, en forma de fotones, los cuales llevan los electrones al centro de reacción. Esto porque la energía luminosa provoca que los electrones de la clorofila se exciten o se eleven a un nivel de energía más alto. Esta etapa es conocida como la fotoexcitación de la clorofila. De esta manera, los electrones son recibidos por la feofitina, después por la plastoquinona y posteriormente por el citocromo B6F, el cual es muy importante porque como la cadena transportadora de electrones bombea energía, la cual libera protones desde el estroma hasta el interior del tilacoide, los protones activan la enzima ATP sintasa, que recoge un ADP y un fósforo, los une y crea el adenosín trifosfato, siendo la etapa de fotofosforilación. Y bueno, por último pasa la plastocianina. Antes de seguir, cabe hacer mención de la fotólisis del agua, una fase más de la etapa luminosa de la fotosíntesis, en la cual, gracias a la energía luminosa, se da el rompimiento de una molécula de agua, produciendo dos iones de hidrógeno, es decir, dos protones que a su vez también darán origen a dos electrones, los cuales también serán empleados más tarde, y media molécula de oxígeno, el cual se unirá con el oxígeno de otra molécula sobrante, siendo liberado al ambiente. Los dos electrones son los que sustituyen a los que ya habían sido empleados. Bien, regresando, la plastocianina lleva los electrones al complejo antena del fotosistema 1, el cual a su vez los conduce al centro de reacción y son llevados al receptor A, después a la ferredoxina, después al ferredoxi NADP óxido reductasa. Y es cuando entra en juego la etapa de fotorreducción del NADP.
Una vez que se encuentran allí los electrones que provenían del fotosistema 1, la enzima NADP gana esos electrones y se convierte en NADPH, pues se está reduciendo, es decir, entra oxidado y sale reducido, para que posteriormente vaya a la fase oscura, así como el ATP creado durante la fotofosforilación. Por lo cual, recordando, la fase luminosa consta de 4 etapas: la fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, la fotofosforilación, en donde se crea el ATP, y la fotorreducción del NADP, donde se crea el NADPH. Fase oscura de la fotosíntesis. La fase oscura es la etapa de la fotosíntesis que convierte moléculas de dióxido de carbono inorgánicas en moléculas orgánicas como aminoácidos y hexosas. Se le conoce de esta manera debido a que en esta etapa ya no es necesaria la intervención de la luz. Toda la energía que se utiliza para llevar a cabo este proceso se obtiene del ATP y del NADH producido en la fase luminosa. Para transformar el dióxido de carbono en moléculas orgánicas se lleva a cabo el ciclo de Calvin-Benson, también conocido como la fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis. Esta serie de procesos bioquímicos se llevan a cabo en los estomas de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Dicho esto, tenemos que la reacción general del ciclo de Calvin es la siguiente. 3 moléculas de CO2 reaccionan con 6 moléculas de NADPH y 9 moléculas de ATP, que producen una molécula de gliceraldehído 3-fosfato más 6 moléculas de NADP, 9 moléculas de ADP y 8 iones de grupo fosfato liberados. El gliceraldehído 3-fosfato es el primer producto final de la fotosíntesis y es utilizado como nutriente intermedio para dar lugar a la formación de monosacáridos como la glucosa. Cabe mencionar que durante el ciclo de Calvin se utilizan 6 moléculas de CO2, por lo que al final se producen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. El ciclo de Calvin se divide en 3 etapas que son: 1. La fijación del carbono. 2. Reducción. 3. Regeneración. 1. Etapa de fijación del carbono. La primera etapa consta de la obtención de 3 moléculas de 3-fosfoglicerato a partir de CO2. Para esto, el dióxido de carbono reacciona con una pentosa preexistente de las plantas, conocida como ribulosa 1,5-difosfato. Esta reacción utiliza como catalizador la enzima ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa oxigenasa, mejor conocida como la enzima Rubisco, y considerada hasta ahora la enzima más abundante del planeta. El producto de la reacción ya mencionada es una molécula muy inestable de un azúcar de 6 carbonos conocida como 3-ceto-2-carboxiarabinitol 1,5-disfosfato. Debido a su inestabilidad, este se descompone en 2 moléculas de 3 carbonos, que son las 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Este fosfoglicerato será transformado en las siguientes fases para obtener aminoácidos y hexosas. Etapa 2. Reducción del carbono. Primero ocurre un proceso de activación en el cual una molécula de ATP es usada para la fosforilación del 3-fosfoglicerato, transformándolo en 1,3-difosfoglicerato. Esta transferencia de un enlace fosfato permite que una molécula de NADPH más un ion hidrógeno reduzca el 1,3-fosfoglicerato mediante la acción de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para formar gliceraldehído 3-fosfato. Esta última molécula es una de 3 carbonos. Es una molécula estable y con mayor energía libre. Es una molécula capaz de realizar mayor cantidad de trabajo que todas las anteriores. Parte del gliceraldehído 3-fosfato se transforma en su isómero de HAP. Estas 2 tirosas fosfato serán la base a partir de la cual se forma el resto de azúcares, fructosa y glucosa, oligosacáridos como la sacarosa y polisacáridos como la celulosa y el almidón, de los cuales hablaremos más adelante. Etapa 3. Regeneración. El ciclo continúa a lo largo de una serie de reacciones hasta formar ribulosa 5-fosfato, que mediante el consumo de otra molécula de ATP regenera la ribulosa 5-bifosfato original,
dejándola disponible para que el ciclo se repita nuevamente. En cada vuelta del ciclo se incorpora una molécula de CO2 a otra molécula persistente de 5-ribosa 5-bifosfato. El resultado final es la regeneración de la molécula de 5-ribosa 5-bifosfato y la incorporación de un nuevo carbono en forma orgánica. Regeneración. Para comprenderlo hay que tener en cuenta que el producto fundamental del ciclo de Calvin es el gliceraldehído 3-fosfato, molécula que sirve como base para la síntesis del resto de carbohidratos. Tras 3 vueltas del ciclo de Calvin, una nueva molécula de G3P sale de este y puede ser posteriormente utilizada para la formación de otras moléculas. Lo que sale del ciclo de Calvin, hablamos de la glucosa. Después de la formación de la glucosa, ocurre una secuencia de reacciones químicas que dan lugar a la formación de almidón y varios carbohidratos más. A partir de estos productos, la planta elabora lípidos y proteínas necesarios para la formación del tejido vegetal. Por ejemplo, el almidón producido se mezcla con el agua presente en las hojas y es absorbido por unos tubitos minúsculos que existen en el tallo de las plantas, y a través de estos es transportado hasta la raíz, donde se almacena. Este almidón es utilizado para fabricar celulosa, el principal constituyente de la madera. Pero estos procesos son mucho más complejos, por esto no nos vamos a meter con ellos. Este fue un video por Moy, Has, Ricardo, Cristian, Moya, Gio y Juan. Nos despedimos con la fotosíntesis.